Es muy bienvenida. A esta hora de la mañana ya estamos listos para darle la bienvenida a Ana Ragús Bolognesi, la tataranieta de Francisco Bolognesi, que realmente nos llena de asombro y nos llena de alegría poderla tener aquí con nosotros. Así que bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar aquí en Encendidos y conocer un poquito más de tu historia y todo este legado heroico que nos trajo Francisco Bolognesi. Acércate, por favor, al micro para poderte escuchar bien. Buen día, Ana. Buenos días, Sara. Buenos días, Noemí. Buenos días, RPP. Muchísimas gracias por esta invitación a Encendidos y la oportunidad de saludar a nuestros compatriotas con ocasión de nuestras fiestas patrias. Yo creo que tal vez una de las curiosidades que tendrá la gente que nos está escuchando y nos está viendo a nivel nacional, además, es decir, bueno, la tataranieta, pero ¿cómo así? ¿Hija de quién? A ver, cuéntanos un poquito este árbol genealógico. Claro que sí. Francisco Bolognesi, mi tatarabuelo, tiene 3 hijos de su segundo compromiso con Manuela Medrano. Federico Pablo y los 2 niños héroes que mueren en el combate de San Juan y Miraflores. Entonces, el único hijo varón que sobrevive la guerra con Chile es mi bisabuelo, Federico Pablo. Él se casa con su prima hermana, que es la hija del hermano menor de Francisco Bolognesi, el también coronel Mariano Bolognesi. Claro, que junto a la estatura de nuestro querido héroe, no ha recibido un lugar en la historia tan prominente, pero ahí está mi bisabuelo, hijo de 2 coroneles, ¿no?, que pelean en tantas de las guerras post-independencia, y mi bisabuelo de este primer compromiso con Ana María Bolognesi Coloma, tienen a un solo hijo que sobrevive, que es mi abuelo Federico Bolognesi Bolognesi. Él fue segundo vicepresidente de la República durante el gobierno de Odría y él solamente tuvo a mi mamá, la única descendiente, y mi mamá a su vez solamente nos ha tenido a mi hermana y a mí. Entonces de esa línea de la familia Bolognesi, que es tan directa y tan cercana, quedamos mi hermana y yo para cuidar el apellido. Ana, y qué lindo poder verte a lo lejos, me siento tan orgullosa, siento en realidad como si estuviera con esos héroes nacionales y me pongo a pensar en una de tus reuniones familiares, porque lo usual en el caso de muchos peruanos es hablar de Francisco Bolognesi y de los héroes de nuestra patria en una clase de historia, no sé, en la universidad, de pronto, o cuando llega a fiestas patrias, pero una reunión familiar tuya, hablando de tu familia, imagino que es algo sorprendente. ¿Cómo son esas reuniones? ¿Qué cuentan entre ustedes como familia? Es que yo no podría hablar de reuniones familiares en particular. Nuestra familia es muy pequeña. Entonces, la figura y el legado de Bolognesi es algo que ha convivido en todo momento durante nuestro crecimiento, durante nuestras vidas. Evidentemente, cada vez que sale a la luz una anécdota nueva y hay oportunidades de conversar sobre nuestro querido héroe, es un momento de mucha alegría personal, porque estamos hablando de nuestra familia, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo más importante es que llevar este apellido acarrea una gran responsabilidad y es algo que lo vives día a día, segundo a segundo. Sin duda. Como somos, sí. Sin duda. Y yo me imagino también que una de las cosas que podría ocurrir es que, digamos, la tradición verbal, oral, que se ha traspasado de generación en generación, además de la que está en el libro, debe tener algunas cosas ricas que tal vez nos puedas compartir. ¿Qué te parece si primero nos acompañas a la pausa? Vamos a escuchar los titulares de la hora y regresamos para seguir conversando con Ana Ragús Bolognesi, tataranieta de nuestro héroe Francisco Bolognesi. Y en este momento con una muy grata conversación con Ana Ragús Bolognesi, quien es nada menos que la tataranieta de Francisco Bolognesi, nuestro héroe nacional, que estoy segura que tiene algunas historias simpáticas que por ahí dentro del seno familiar podría tal vez contarnos, ¿no? Aunque ya han pasado, Ana, varias generaciones, ¿cómo es que se lleva este nombre en el tiempo? Bueno, no son tantas generaciones en realidad. ¿Cuántas son en realidad?
Cuatro generaciones. Son 4 porque han tenido hijos siendo... Más bien, por favor, si puedes acercarte al micro para perdón. poder escuchar mejor. Sí, claro. Porque cuando han sido padres, han sido muy mayores, ¿no? Por eso la cercanía. Pero a su vez, eso tiene una desventaja, que es que cuando hay un niño, ya los antepasados han muerto, entonces la única información que recibes de su pariente inmediato. No ha habido mucha situación de que hayan abuelos presentes. Por ejemplo, yo no conocía a mi abuelo Bolognesi, ¿no? Pero sí, hay algunas anécdotas que sí han llegado, que es Ismael Portals, que escribe un libro muy bonito sobre Bolognesi y sus hijos, y esto no está escrito. Un día va a la casa y ve a mi tatarabuelo vestido en uniforme, y se asusta, ¿no? Se asusta y se esconde un poquito, y mi tatarabuelo se le acerca y le dice: mira, Ismael, nunca tengas miedo de ver a un hombre vistiendo el uniforme del Perú, porque nuestra labor es estar acá para defenderte, así que no es a nosotros a quien tú le tienes que tener miedo, ¿no? Y luego mi madre, como repositoria de todo el acervo de cosas, de pertenencias de Francisco Bolognesi, ella donó todo a el Perú, ¿no? Pero conservamos facsímiles de algunas cartas que él le escribe a sus hermanas. No son documentos oficiales, no son documentos relacionados a su actividad militar, sino más bien cartas familiares, donde lo que más se nota es un profundo amor por su familia. Tenía el padre de Bolognesi era italiano y tenía esta tradición italiana de la familia, y teniendo un hermano menor, Mariano Bolognesi, que era 10 años menor que él, mi tatarabuelo Mariano Bolognesi, del cual sí sé más, porque él sí sobrevive la guerra con Chile largamente y ha habido más tradición oral de él, era un hombre, yo diría, un poco renacentista, multifacético, y tenía sus arranques también, ¿no? Una vez empieza el himno nacional, tenían que tocarlo después de un discurso del presidente. El presidente habla mucho tiempo y Mariano se preocupa de los músicos que se están enfriando y empieza a tocar, se arranca a tocar el himno, que le costó que lo sacaran de su puesto como director de la Sociedad Filarmónica, en fin. Entonces, antes de eso, mientras todavía estaba vivo, su hermano mayor Francisco era siempre un poquito mirando al hermano menor y educando, porque él se queda huérfano de padre muy jovencito también. Entonces le toca asumir el rol de proveedor, educador, de ser un padre. Entonces, una persona muy familiar, muy recta. Y luego nosotros en Perú tenemos mucha riqueza de información sobre Francisco Bolognesi, porque es un héroe muy querido, ¿no? Sí. Hay más plazas, calles, avenidas, equipos de fútbol, en fin, claro, colegios. Y de hecho, de por sí, el nombre y el apellido, en tu caso, pesan y mucho por todos los antecedentes históricos. ¿De qué forma ha influido eso directamente en tu vida? Mira, del lado positivo es un honor totalmente inmerecido, porque yo no he hecho absolutamente nada para recibirlo, es algo que viene de nacimiento. Entonces es un honor, es un motivo de orgullo enorme, de mucho placer, que suscita en mí mucho amor por el país, mucho amor por su figura, mucho amor por su legado. La contraparte es que también genera muchas obligaciones, porque es un apellido que yo no puedo, ni yo ni nadie en mi familia se puede dar el lujo de manchar. Entonces, si bien uno adentro de su casa puede hacer lo que le da la gana, si quieres estar sin zapatos, hacer lo que quieras, ¿no? Públicamente nosotras nos han formado a ser muy cuidadosas y a respetar el apellido, que es una cosa muy bonita, ¿no? Quizás el hecho de pertenecer a una familia así nos obligue a ser más reflexivos de cuál es tu lugar en sociedad en términos patrióticos, qué puedes hacer tú por el país sin pedir nada a cambio y qué puedes hacer tú como persona para mantener en alto el legado quizás más grande que nos deje el héroe, que es salvar el honor del país, ¿no? Si queremos hablar un poquito de la epopeya del Morro, ¿no? Quizás una de las cosas que yo más rescato, aparte del enorme amor por el país, el sacrificio,
no solamente el de él, sino el de todos quienes los acompañan. Había mucha gente al costado de él, toda la gente que estaba en Arica, ¿no? Cómo defienden al Perú y cómo la decisión de pelear ante un enemigo mucho más grande se toma en conjunto. Si podríamos acercarnos al micro. Perdón, esto se toma en conjunto, ¿no? Ese consenso que es tan importante, no actuar unilateralmente, sino siempre en consenso y en acorde con quienes nos rodean. Yo tengo muchísimo agradecimiento y cariño por nuestras Fuerzas Armadas, porque viviendo esta historia sé la vocación que se requiere y por más que son muy jóvenes cuando se entrenan, están totalmente conscientes que pueden ser llamados a entregar sus vidas en defensa del país. Y ahí es donde yo quiero llegar un poquito, ¿no? Esta sensación de amar al Perú. ¿Qué cosa es? Qué difícil de definirlo, porque uno puede querer muchísimo a su familia, es una cosa visceral, tenemos hijos, tenemos padres, no hay manera de evitar querer a una familia cuando se vive en amor, en armonía y en paz. Pero querer a tu país es una sensación muy subjetiva, ¿no? Y eso viene de la formación y creo que por eso es tan importante las fiestas patrias, que no son solamente motivo de celebración y del ceviche y el pisco sour, en fin, los tamales, lo que quieran, sino es un momento de hacer memoria y de agradecer el sacrificio de nuestros antepasados, que si bien estamos en una sociedad, como siempre, las sociedades tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, nunca vamos a vivir en un paraíso, ¿no? Pero es un buen momento de ponernos el termómetro, ¿no? Y decir, si queremos a nuestro país, si realmente lo que queremos, actuemos bien para dejar un granito de arena, porque no todos vamos a ser héroes, ciertamente. Bueno, y qué linda reflexión la que nos cuentas, Ana, porque, a ver, las generaciones van cambiando, tenemos más pequeños niños que están creciendo con esa admiración, pero que toman de pronto esto como algo tan lejano, ¿no? Pero, ¿cuál sería ese mensaje que tú les puedes dar a esos niños jóvenes que te están escuchando, nuevas generaciones que ahora viven en un mundo de la tecnología, más concentrados de pronto en otros temas? Y cuando uno le menciona de pronto a los nombres de los héroes de nuestra patria, muchos de ellos de pronto ni los conocen. ¿Qué decirles a ellos? Miren, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si no conocen a nuestros héroes, hay un serio problema en el tema educativo, ¿no? De que no reciban esa formación. Pero más allá de eso, yo ya soy una mujer que soy mayor que Francisco Bolognesi el día en que él muere, ¿no? O sea, ya tercera edad, bienvenida, ¿no? Entonces ya tengo tiempo de mirar hacia abajo a la gente más joven, ¿no? Y lo que sí veo es, yo soy viuda de un estupendo economista peruano, el doctor Roberto Abusada. Fue un matrimonio muy largo, ¿no? Y vi cómo, gracias a él y a otros fantásticos economistas, se generó en el Perú un crecimiento económico que ha permitido que toda esta generación joven viva en un país que continuamente mejora, crece, mejora y van cambiando sus vidas para mejor. Sin embargo, los que somos un poco mayores y nuestros antepasados no la tuvieron nada fácil, ¿no? Han tenido que pelear cuerpo a cuerpo para defender nuestro territorio y luego, al menos en mi caso, hemos tenido que vivir regímenes militares, hemos tenido que vivir terrorismo, hemos tenido que vivir hiperinflación, o sea, situaciones muy extremas que hoy en día la gente joven no la ha vivido. Entonces, no tienen ese peso, esa conciencia histórica de que la vida no siempre es fácil, ¿no? Y sí me preocupa bastante, porque creo que por eso se toman muchas decisiones a la ligera, ¿no? Nosotros estamos a un año de las elecciones, por ejemplo, y ciertamente no es culpa de la gente joven, es culpa de cómo se viene estructurando, desarrollando la política en este país, ¿no? Que es tan difícil elegir bien, tomar decisiones correctas. Y en el caso de la gente joven, el cambio, y esto es a nivel mundial, ¿no? De la información inmediata, la gratificación inmediata, no tienen conciencia de lo difícil que es lograr cosas, ¿no? Entonces, ¿qué les diría yo?
Aprovechemos 28 de julio, aprovechemos los momentos que hay cada vez que tenemos un feriado para honrar a algún antepasado ilustre que ha hecho algo por el país. Aprendamos de nuestra historia. En estos momentos se están haciendo unos programas cortos, podcasts, de un documentalista muy bueno, Luis Enrique Camp, que es recordar a las víctimas del terrorismo, familias que han sufrido en carne propia el terrorismo. Eso, ahora tenemos otra cosa, la inseguridad ciudadana, que es inaceptable, ¿no? Pero a la gente joven hagan conciencia, conversen con sus padres, conversen con sus abuelos, pregúntenles e internalicen esa información, porque si no vivimos esos recuerdos, ¿qué oportunidad vamos a tener nosotros de actuar bien, ¿no? Un aprendizaje. Claro, Ana, muy, muy importante y con bastante significancia este mensaje que acabas de compartir con todos nosotros. Ya estamos hacia el final de la conversación. Te cuento que hay un peruano registrado con el nombre Francisco Bolognesi aquí. Bueno, y de hecho hay 88 que se llaman San Martín y 6 Simón Bolívar y 2 Miguel Grau, ¿no? Que es una manera realmente de llevar con honor un nombre de un héroe, ¿no? Pero y yo te quisiera pedir así brevemente, tal como lo hizo Noemí, si quisieras que recuerden al héroe Francisco Bolognesi, a los chicos que están estudiando, ¿qué les dirías? ¿Cómo deberíamos recordarlo? Como una persona que no se rindió y que estaba dispuesto a llegar al límite por defender sus principios. Y yo creo que todos deberíamos de tratar de emular ese ejemplo. Hay momentos donde el bien común, las metas que queremos llegar, uno no puede titubear y ser egoísta. Tiene que pensar un poco en a dónde queremos ir, a dónde queremos llevar, qué queremos dejarle a nuestros hijos. Entonces, el valor, la perseverancia, el no rendirse, para mí es el mensaje más importante que le puedo dejar a mis compatriotas. Claro que sí. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ana. Felicitaciones por todo lo que vienen cargando ustedes como familia, el honor constante, la responsabilidad constante también de cargar un apellido tan sólido y tan importante para la historia de nuestro país. Ha sido Ana Rabús Bolognesi, tataranieta de nuestro héroe Francisco Bolognesi. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muy felices fiestas patrias.